Carlitos Mateoda, para nosotros, nuestro amigo, periodista político, bueno, periodista de todo tipo, de todas las secciones, Diario 1, Diario Hora Cero, radio, televisión, no sé cuántas cosas hiciste. Hoy en un lugar diferente, en la Cámara de Diputados, con la diputada Laura Estrata, pero bueno, siempre es un hombre de consulta o de conversación en los pasillos. Carlitos, bienvenido. ¿Cómo te va, Federico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero quiero aclarar que no tengo 70 años, tengo 84. Claro. No, a cuento de la trayectoria. Claro, sí, si me pongo a contar todos los lugares que trabajé, parezco más todavía. Claro. Sí. Pero bueno, eso es una broma que por ahí me hacen, porque el periodismo te da la posibilidad de conocer mucha gente. Y yo arranqué en el 90 en análisis, con periodismo político, y siempre hice periodismo político. Entonces, de ahí en adelante... y cuando se va poniendo un poco más viejo, apela mucho al recurso de la anécdota, entonces parece que tuviste varias vidas. Highlander. Bueno, que para arrancar quería preguntarte así a grosso modo, ¿cómo estás viendo el gobierno provincial, el comportamiento de la oposición, digamos en estos primeros 9 meses en donde venimos de un proceso larguísimo de un gobierno justicialista? En el gobierno provincial incluso utilizan este proceso de 20 años para justificar que no es fácil acomodarse. Bueno, ¿cuál es tu impresión? A ver, yo creo que hay algunas situaciones que son obvias y que en otro contexto nacional uno las hubiera dejado pasar, las hubiera entendido más. El gobierno, es cierto, el gobierno provincial por ahí habla de los 20 años de gobierno justicialista, que fueron 20 años en que la gente decidió votar al justicialismo porque la oferta que estaba enfrente no lo conformaba. Básicamente eso es el sistema democrático. Y venir a reprocharle a los entrerrianos que 20 años votaron al peronismo es como un poquito fuera de tono. Pero bueno, se puede entender. Yo la principal fisura que le veo al discurso en general del gobierno provincial es que ellos dicen, bueno, venimos de 20 años con todos estos problemas y no los estamos pudiendo resolver, y se saltean diciembre del año pasado y la mega devaluación del 118%, que por ejemplo en el plano de lo que es la asistencia alimentaria, por citar un lugar donde yo creo que el gobierno provincial hace agua, trastocó todo. Es decir, no es lo mismo, y no porque antes estuviéramos en el mejor de los mundos, está claro que no. De hecho, se nos hubiera perdido la elección el peronismo si hubiera estado también. Pero digo, no es lo mismo la asistencia alimentaria que se demandaba en Entre Ríos en diciembre o noviembre del año pasado, con la inflación que había, con todos los problemas que había, a lo que es el contexto actual, donde si no fuera por las organizaciones intermedias, solidarias, que trabajan mucho más que antes, bueno, la situación sería absolutamente más grave de lo grave que es, porque bueno, cualquiera que camine por la calle se da cuenta que hay una situación de malaria, como se suele decir, muy importante. Yo ahí veo que el gobierno provincial le cuesta definir rumbos, y no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, en mi opinión en ese sentido no tiene mucha relevancia, sino que no termina de tener un contexto. Vamos a lo más reciente. Lo tenía a Milei el domingo de la noche diciendo que las provincias tienen que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. Ayer lo juntan a los gobernadores, virtual, todos menos Frigerio, porque seguramente ahora estaba en la casa el fin de semana y ya se quedó. Y le dice el ministro de Economía, no era para tanto, es una exageración del presidente. Sí, ¿Vieron cómo es Javier? Claro, es muy raro, todo muy raro. ¿A quién creerle? Claro. Me parece que Frigerio... es del 20 ahora aparentemente el ajuste. Igual, yo creo que la situación no da para más. Para más. Pero digo, creo que Frigerio hizo lo que lógicamente se esperaba que hiciera, apoyarse en el gobierno nacional. Tal vez tuvo algunas expresiones de las que hoy se arrepientan, como esto de que el DNU 70 era el norte del país. Pero sinceramente los veo con muchas dificultades en ese sentido. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional? Fíjate que la semana pasada el gobierno salió nacional a conseguir la conformación de este grupo de héroes que comen el asado esta noche. Sí. Los héroes que evitaron que sostuvieron el veto a la ley previsional. Salió a buscarlos de a uno, por fuera del paraguas de los gobernadores. Y esto para un gobernador como Frigerio, que en algún momento, siendo gobernador, hizo las veces de ministro del Interior, cuando estaba Pose de jefe de gabinete, él yendo a buscar los votos para las ley bases,
es un gesto poco amable, ¿no? Sí, una mojada de oreja. La semana pasada no existían los gobernadores. Ahora Milei le dice por televisión que viene un ajuste peor que el que ya se hizo y lo llaman para decirle no era para tanto. Es muy raro y con los parámetros con los que nosotros solemos analizar las cuestiones políticas es difícil. Creo que en todo contexto es difícil, pero más con los parámetros que analizábamos antes, las relaciones que había entre gobernadores y presidentes, aún con Frigerio, por ejemplo, de ministro del Interior, es todo distinto. Claro, uno veía que nosotros comentábamos en una nota, que Juan José Bailo y Mayda Cresto apoyaron la reforma previsional en el 2017, comiéndose todas las críticas en su momento, como ahora Pedro Galimberti por haberse ido, dejado la banca, pero era en el marco de una negociación, en ese momento 2.000 millones para la caja, que Bordet negoció y se lo mandaron. La pregunta es, ¿qué es cumplible o cómo creerlo cumplible? ¿Cómo ves vos eso? Las relaciones políticas, ¿vos crees que hay un cambio muy grande en las relaciones políticas o estamos en un proceso de inestabilidad que ya se va a acomodar? Yo, creo que Milei tiene un desprecio absoluto por la amabilidad, la cortesía, es un violento, todo lo que ya sabemos. Una gramática que se trasladó de las redes, de Twitter, a la política real. Pero bueno, eso no es novedad. Creo que sí tiene un horizonte claro en cuanto al déficit cero, al equilibrio fiscal, y que en algún momento no atiende razones políticas, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que tiene el gobierno provincial, la tienen todos los gobernadores, y me parece que la chance de pelearse, porque vos lo decías bien antes cuando hiciste la presentación, la editorial, es qué beneficio ha tenido hasta ahora ser aliado de Milei. Ninguno. No te ha golpeado, no te pasó lo de Nacho Torres, digamos. Ese ha sido el beneficio. Pero no ligaste un Twitter. Claro. No te largó los trolls. En vez de largo los perros, te largo los trolls. Pero digo, creo que no hay un lenguaje que puedan compartir. Frigerio, ya sabemos que tiene, o su equipo tiene una consideración especial por la imagen a nivel nacional del gobernador. Es un dirigente que, si uno toma los dirigentes entrerrianos de los últimos años, salvo Uribarri cuando era precandidato a presidente, nadie ha tenido un nivel de exposición como la que tiene Frigerio, casi naturalmente, digo. Porque se lo sigue considerando un dirigente, los medios nacionales, un dirigente nacional porteño. No estoy diciendo porteño su domicilio legal, sino la estructura del país, la estructura de los medios, se lo considera un dirigente nacional. Entonces, me parece que en eso él sostiene una imagen que es positiva y que, en todo caso, si no se le empioja mucho la gestión, la va a sostener, porque Entre Ríos no tiene relevancia por sí sola en este esquema comunicativo. Pero yo supongo que debe estar, por lo menos, contrariado con estas situaciones y esta forma en que Milei despliega la política, ¿no? Bueno, no parece no entender los códigos o sinceramente no los tiene en cuenta. ¿Y la oposición acá en Entre Ríos al gobierno provincial? Y la oposición, yo creo... Discúlpame, hay una idea de no entorpecer, de insistir mucho en eso, bueno, de sacar, de subrayar que se ha votado lo que el gobierno pidió. El peronismo perdió Entre Ríos por menos de un punto. Yo creo que se pierde, por la situación de Concordia, que es un análisis aparte del resto de la provincia, y tal vez por haber descansado un poco en una campaña que Frigerio empezó 2 años antes. Pero bueno, de todos modos, cualquier cosa que se diga ahora es con el diario del lunes y ninguno pudo prever la magnitud de lo de Milei. También uno entiende que si las elecciones eran desdobladas, podía haber sido mayor la diferencia. Sí. No sé. de Frigerio, por esos votos que terminan yendo a una boleta violeta que... Sí, podría ser. Sí. Pero bueno, todo eso ya... Todo es diario del lunes.
Digo, y me parece que al peronismo le queda esa sensación de no aparecer como el obstaculizador. Y por eso todas las emergencias que se votaron en la legislatura, que pasaron por la legislatura, se aprobaron. Está bien. Y bueno, es una forma de ver las cosas. Al gobierno que arranca tenés que darle las herramientas, y sí, hay que darle las herramientas. Ahora creo también que el peronismo y que los dirigentes que están en cargos legislativos tienen una dificultad importante para ubicarse en el lugar de la palmera que les toca como oposición. Más allá que en el Senado el peronismo es oficialismo, es la oposición en Entre Ríos, ¿no? Entonces me parece que eso, no querer, por modos de construcción política, porque si vos eras el senador de cualquier departamento durante los 20 años anteriores, tenías injerencia en designar personal en la escuela, en vialidad, designar personal, digo, o en discutir de igual a igual con esos funcionarios qué obras se hacía, cuál no, cómo. Ese tipo de cuestiones se pierden cuando pasaba a ser oposición. Y me parece que hay algunos legisladores que no están tan acostumbrados a eso. Entonces, entre eso, la idea de no aparecer obstaculizando, esta discusión en torno a la conducción del peronismo entrerriano, que, bueno, a juzgar por lo que se vio en el Congreso, no estaba tan discutida. Me parece que todo eso lo descoloca un poco al peronismo. Pero el problema del peronismo, en el fondo, para mí no es eso, sino es cómo hacer que la gente que le está pasando mal, a partir de la aplicación de este modelo recesivo, de ajuste, de Milei, de represión también, no acá en Entre Ríos, pero de represión, que baja a las provincias, cómo hacer para que la gente que le está pasando mal piense en el peronismo como una alternativa. Porque bueno, eso es lo que Milei parece haber roto. Bueno, ahora íbamos al tema de los partidos en general. En el peronismo se ha escuchado todo este tiempo, ¿no? En este tiempo post-derrota, no supimos interpretar a la sociedad. Cuando uno dice interpretar a la sociedad es como que hay que hacer lo que la sociedad quiere y no lo que da la sensación o sea que si hubiese llegado, uno tiene la sensación que si el peronismo hubiese llegado antes con la motosierra, hubiese interpretado a la sociedad, porque la sociedad aparentemente interpretó, no sé, un debate financiero de déficit. La pregunta es, los partidos, te pregunto por el peronismo, pero también te lo llevo al radicalismo. ¿Qué capacidad de organización tienen hoy para estructurar por lo menos un menú de ideas, de debates? Te lo pregunto porque el radicalismo también ingresó en un proceso muy complejo en donde antes uno lo que decidió un congreso radical, por lo menos yo tuve la suerte de cubrir congresos radicales. Yo también. No, y vos también peronista, yo ya no peronista. No, pero digo, esos congresos que tomaba la palabra Cholo Cuadra y se tiraban 4 horas. Claro, pero digo, lo que definía un congreso radical, después más o menos se llevaba adelante. Sí. De 10 años o 15 años para atrás, el congreso radical dice que el primer candidato de la lista tiene que ser radical y no se ha cumplido. O sea, ¿qué capacidades tienen hoy los partidos de organizar, o qué les queda a los partidos para organizar un menú de ideas, de iniciativas? Eso evidentemente está muy menguado. En el radicalismo, el ejemplo que vos pusiste está muy claro. En el peronismo, ¿cuánto hace que se viene hablando de darle un espacio a las minorías? Que bueno, en las listas, que ahora se va a concretar. 13 años sin un congreso y sale porque te apura Dani Rossi y José Allende, digamos, pero digo, de todos modos, cuando se vota hay que votar partidos, más allá de que incluso la reforma electoral que se plantea en Entre Ríos también va en desmedro de la capacidad de los partidos, o va en desmedro o acompaña lo que viene ocurriendo en la sociedad. Me parece que los partidos no tienen mucha capacidad para organizar esas agendas, pero tienen que hacerlo. Digo, si no, resignémonos a un esquema donde la gente sea candidato solo, sin partido, y bueno, no tenés a quién reclamarle, porque ¿qué te da un partido? Un partido es un conjunto de ideas que están representadas en un candidato al que vos después le podés reclamar, ¿no? Y usted es justicialista y no trabajó por este tema, ¿no? Pero me parece que sí, que está muy menguado. La política pasa por la comunicación. En la comunicación no estoy descubriendo nada, ¿no? Se ven fenómenos increíbles. A mí me pasa que por ahí, digo, estoy analizando o tratando de entender las cosas
con categorías que son viejas. ¿Y de cuántos años? ¿De hace 5 años, 10 años? Milei, en el plano de la enunciación de la política, ha logrado cosas que son impensables. Para Milei logró establecer enfrente a la casta. O sea, todos los que lo votaron, muchos de los que lo votaron, creían que no eran la casta. O sea, si vos pensás la casta como el que va a tener que pagar el ajuste, y bueno, ahora lo están pagando. Pero digo, logró que se formara un actor, su antagonista, digamos, que comprende, abarca desde un trosco del conurbano bonaerense o de Buenos Aires a un latifundista radical de Corrientes, un cura villero, una pañuelo verde, todos son la casta. Cualquiera que tenga relación con el Estado son la casta, aunque sea un docente que cobra 2 mangos. Y los argentinos de bien son los tuiteros el Gordo Dan y todos los tuiteros que él maneja, son los que no tienen relación con el Estado, aunque sean fugadores de divisas, porque los tilda de héroes. Es decir, esos cambios, digamos, en la virtualidad, en lo que tiene que ver con lo digital, porque se dan ahí, manejan la política. Te llevo a Entre Ríos y que tiene que ver con la política en general. A mí me da la sensación, cuando uno empezó a trabajar, vos tenés mucha más experiencia, que cuando uno hablaba con dirigentes políticos, sin poner nombre y apellido, pero cuando uno hablaba con dirigentes políticos, y esto viene a cuento de lo que recién mencionabas de la comunicación, que es casi todo en la política, ni hablar hoy. Uno hablaba con dirigentes políticos y el dirigente político era un tipo que en todo caso te marcaba ahí, te daba una pauta, siempre tenía más información que uno, que el periodista. Tenía un manejo de todos los temas, es decir, no era su área, pero sabía que se había suspendido la fiesta de disfraces. Claro. ¿No? Sí, sí. Sabía que había un problema en la justicia con las designaciones, por más que sea un integrante del Ministerio de Economía. Tenía un... Yo tengo la sensación que cuando uno habla con dirigentes hoy y uno le pregunta, qué bárbaro lo de la fiesta de disfraces, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Yo no sé si hay un desinterés de la política por tener un conocimiento de todos los temas, o tiene que ver con la comunicación, es decir, no, uno tenía la sensación que antes uno leía los diarios, se leían los diarios completos y tenía un panorama más o menos global de la situación. Sabía que había cuál era el problema ese día o esa semana en la ciudad, en la política, qué se estaba discutiendo en la legislatura y algo de nacional. Yo siento, me da la sensación de que los dirigentes, en general de todos los partidos, uno periodista le tiene que estar explicando por qué lo va a llamar, en algunos casos decirle, no, bueno, pensé que sabías, pero no, te agradezco. ¿Vos ves eso o crees que no, que es una sensación que uno tiene sobre el dirigente político? Yo creo que sucede, no lo había pensado así, pero sucede. Yo creo que hay dirigentes que igualmente manejan la complejidad, están enterados de la mayoría de los temas, pero creo que hay una cantidad de dirigentes que tal vez le pasa lo mismo que nosotros, que estamos saturados de información, pero no manejamos ningún tema. Bueno, nosotros por ahí por una cuestión laboral sí, pero digo, no manejamos ningún tema específicamente. La información de las redes es una información segmentada, sesgada, emocional, no importa si es verdad o mentira el tema que te llegue. Y eso me parece que ha hecho que también la política vaya muy, muy detrás de esa forma de comunicar. Yo, con mucho respeto, lo digo, ves mucho esfuerzo en sostener relatos para las redes y por ahí no en el mano a mano o en el conocimiento de un tema, y es como que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Yo coincido con vos y creo que un dirigente político no puede ser un dirigente que conozca de un sector nada más, tiene que saber un poco de todo porque ese es el pulso de la sociedad, digamos. O sea, ¿crees que y ahora vamos a la comunicación política, como decía el presidente Cardoso de Brasil, decía que la política era comunicar, explicar. ¿Crees vos que la política
una de las crisis políticas, por eso el ascenso de Milei, tiene que ver con que la política no explicó durante mucho tiempo, digamos, hizo más esto, ¿no? O sea, no explicó los problemas, entonces, bueno, uno tiene la sensación de que tampoco tiene un norte o una hoja de ruta del cual por lo menos prenderse. Sí, yo creo que sí. Creo que también los niveles de exigencia que uno podía plantearle a determinadas gestiones cambiaron, porque vos te pones a pensar, hay una gran cantidad de votantes que no saben qué hubo antes de Néstor Kirchner o de Cristina. Entonces, por ahí, un determinado nivel de conquistas o derechos a los que la gente podía acceder. Y después está la financiación de esas cosas, ¿no? Pero digo, le parecía el piso cuando momentos anteriores había estado peor y eso no entraba en su idea de cómo es una gestión de gobierno. Creo que la política no explicó, sí, eso me parece que es una cosa que evidentemente pasó. Y sobre todo que no hay una perspectiva a futuro. Es muy difícil tener una perspectiva a futuro, se me ocurre a mí, que ya estoy en otra parte de la vida, ¿no? Para una persona que hoy tiene 20 o 30 años, que está queriendo asentarse en su vida, en su economía, en su familia, ¿qué es lo que viene? ¿Y qué viene después de esto, ¿no? Yo creo que el plan económico de Milei es el plan de Martínez de Oz, remozado, digamos, el ajuste de nunca acabar, porque vos ajustás, achicás la economía, entonces tenés que ajustar más para poder recaudar un poco más. Lo dijo claramente Milei, lo único que piensa hacer es recaudar para pagar. Pero creo que sí, que la responsabilidad es de la política en el sentido de no explicar, de no dar expectativas, de no dar perspectivas de desarrollo, ni siquiera de poner en valor lo que se hizo. Yo te escuchaba cuando vos hablabas de lo que significa el plan de bacheo que anunció el gobierno provincial como política de carreteras, de rutas, no sé cómo usar la palabra, política vial, y lo que representa de respecto de la deuda que tiene ANSES con la provincia. Y se entendió perfectamente, pero digo, la provincia está poniendo en marcha un plan de bacheo. 7 meses después de haber asumido, con el deterioro que significa estar tanto tiempo sin hacer nada, un plan de bacheo. Entonces, ¿por qué el peronismo entrerriano no reivindica la gestión vial que se hizo, por ejemplo, en los gobiernos de Bordet o de Urribarri? ¿Sí? Hasta en eso hay un problema de explicar, ¿no? Porque yo no tengo los números acá, pero digo, si vos te pones a ver así a grosso modo la cantidad de obras viales que se hicieron y comparado con esto... ¿Y por qué crees que no se explica? Hay como un abandono, no se le encuentra la forma, porque uno cuando ve los debates, son debates todos emocionales. A mí me pasa, seguramente a vos también te pasa, que te encontrás con dirigentes políticos, sobre todo del peronismo, y te dicen, no, lo que pasa es que hay que armar un buen grupo de redes. ¿Cómo? Digamos, está bien que nadie va a negar la importancia de la comunicación en las redes sociales, pero es como lo que pero es como lo que decías de la motosierra, un buen grupo de redes para hacer lo mismo que hacen los trolls de Milei. Digo, no. Me parece que hay una dificultad con esa forma de explicar, un acostumbramiento, porque también es cierto que mucha gente tal vez estaba, hablando de Entre Ríos particularmente, en el gobierno del justicialismo, porque estaba el justicialismo en el gobierno, si hubiera habido otro tal vez estaban también. Pero sí hay una dificultad de explicar, de comparar, que me parece que es una dificultad seria que tiene el peronismo. Vos decís, bueno, no, pero lo que tiene que haber es dentro del peronismo una renovación, y con esa pero hay que decir algo además de cambiar el apellido del candidato, ¿no? Uno repasa la legislatura y tiene la sensación que la legislatura, que es un poder del Estado, un ámbito importantísimo, del cual bien podría ser una plataforma de debate. Yo recuerdo que la última vez que por lo menos un tema se discutió, incluso con convocatorias de público, fue cuando fue la 125, ¿no? Que fue un temón. Sí, sí. En ese momento estaba Busti hábilmente.
fuera del Ejecutivo y en una Sí, feroz interna con Urribarri. La típica pelea del ex gobernador con el presidente de la Cámara. Pero No, bueno, pero el tipo aprovechó esa Sí, Cámara de Diputados y él decía, ¿no? ¿Cómo era la frase que decía? Que en la caja de resonancia, bueno, insistía con ese, pero digo, bueno, uno ahí escuchó discursos, escuchó posicionamientos que después dejaron de existir. Se terminó la polémica por la 125 y uno puede decir que se terminó la legislatura, hasta el día de hoy. Hoy cuando ve el nivel de crisis que hay, de todos estos temas, ¿no? Deuda de ANSES, este problema que mencionabas de la emergencia alimentaria. O sea, uno no ve en la legislatura, sin dar nombres, pero porque es un problema general, no ve el debate o el planteo. En el Congreso de la Nación sí. Sí, yo no tengo un diagnóstico tan preciso, pero comparto con vos que se debate poco. En lo que va a esta gestión, tal vez el tema que más ha dado en comisiones es la cuestión del juicio por jurado, que es un tema técnico, digamos, acotado al mundo de lo legal. Creo que la composición de los bloques del oficialismo, con muchos legisladores que debutan, digamos, no ayuda en ese sentido, y además su alineamiento obviamente con la política del gobierno provincial es total. Digamos, en diputados pasa con el bloque de Juntos por Entre Ríos y la mayoría de las veces con el bloque de Libertad Avanza, pero sí hay una dificultad para instalar los temas, y se ve también en el Senado el peronismo es mayoría y tampoco sucede eso. Yo creo que se perdió eso, que no sé cómo se puede recuperar, pero vos ves hasta las transmisiones de YouTube de las sesiones, ¿no? No las mira nadie. Y sinceramente, para mi forma de entender esto, es un problema. Es un problema porque la representación de los entrerrianos son esos legisladores. No es que sean tipos ajenos a nosotros, son nuestros diputados, nuestros senadores. Y que no haya un interés sobre lo que digan sobre lo que los deciden, representantes. ¿no? Exactamente. Así que bueno, yo de todos modos creo que por ahí en la dinámica de esta gestión se puede recuperar un poco. Me parece que al peronismo lo que está costando es ensamblar la acción entre los dos bloques, porque desde el día 1, si el bloque de diputados que no tiene incidencia por la cantidad que son, se ponía muy duro, los otros decían, ellos hacen política y nosotros después tenemos que poner el cuero en el Senado, y al revés, los diputados decían, ellos arreglan, son mayoría y igual votan cosas del gobierno, arreglan, digo, en sentido político, no estoy hablando ahí faltaría una cuestión de conducción. La pregunta es, yo no viví periodísticamente el montielismo, donde el peronismo estaba obviamente en la oposición. ¿Qué similitudes y diferencias ves entre el peronismo en la oposición de aquella época con, por lo menos estos 9 meses? En términos políticos, ¿no? Con un gobierno de otro color, más allá que el anterior haya sido un gobierno radical y este del PRO. Sí, a ver, capaz que son cosas muy obvias, pero una cuestión que me parece que es central es que el gobernador saliente le dio a Montiel el bastón de mando de la provincia, salió de esa sala y empezó a hacer campaña para volver. Para que el peronismo volviera a ser, en ese caso no había reelección, Busti podía volver a ser gobernador con un periodo intermedio, era él el conductor, había una conducción muy clara del peronismo. El sector disidente era el sector de Alacino, que había estado mucho más cercano del gobierno de Montiel, pero no tenían, digamos, no había chances de ganarle al sector de Busti. Hoy en el peronismo eso no se ve tan claro. Por supuesto que los dirigentes peronistas te dicen tenemos que volver a gobernar la provincia, pero esa práctica 24/7 de Busti... De trabajar para volver. Sí, tal vez no se vea. Alguno me dirá, bueno, pero hoy es distinto. Estamos hablando de una época en que no había redes sociales y Internet tenía un desarrollo muy incipiente. Es decir, te hacías política con el T14, con el diario y mano a mano. Y después me parece que el justicialismo en la oposición le ha dado más tiempo a Frigerio, pero no más tiempo
en el sentido de gobernar, sí, en el sentido de gobernar, sino más tiempo en el sentido de empezar a ponerse duro frente a. Con Montiel no había duda. Aparte, Montiel asumió, y el día que asumió en la legislatura dijo que iba a cambiar el Superior Tribunal y que iba a echar a no sé cuánto y que eran todos unos. Un reformista. No anduvo con vueltas. No. A ver, yo no quiero hacer un elogio desmesurado de Montiel, pero digo, era un jefe político que ejercía, equivocado o no, porque digamos, hubo cosas positivas y negativas, no me corresponde a mí hablarlo ahora, pero digo, ejercía en el momento y con mucha autoridad la conducción política. Yo creo que Frigerio no tiene eso. Y en parte tampoco lo tiene porque tampoco conoce tanto la provincia o la gente con la que armó el gobierno. Digamos. Es una situación. Este gobierno cuando llegó le faltaban técnicos, funcionarios, de hecho muchos que estaban se quedaron. Me parece que eso es una diferencia. Y que además en ese momento las legislaturas eran un lugar de resonancia de la política. Bueno, cómo fue el proceso de Montiel, de juicio político. Hoy todo eso es impensable. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría preguntarte y escucharte. Una, recién decías que cuando el peronismo pierde con Montiel, a los 10 minutos, trabajando 24/7 para volver. Uno tiene la sensación, y decías que ahora uno eso no lo veía. La primer pregunta, el comportamiento también de la dirigencia, ¿era igual el de antes que el de ahora? Y esto te lo pregunto porque automáticamente la pregunta que todos nos hacíamos cuando gana Frigerio la elección era, bueno, el libro de pases, ¿no? ¿Era impensado en su momento que haya un libro de pases el peronismo al perder? También son características diferentes la de Montiel que la de Frigerio, sí. ¿No? Sí. Pero creo que hay un comportamiento en la dirigencia que se ha puesto todo como más resbaladizo con los años. Y bueno, pero es por lo mismo que hablábamos hoy, porque las identidades partidarias tienen menos peso, menos incidencia. Con Montiel era muy difícil que te pasaras del peronismo, porque Montiel no te iba a recibir. Tenía más intenciones de denunciarte en todo caso que... pero yo creo que la dirigencia peronista en general tiene muy claro su postura frente al gobierno de Frigerio. Ha habido algunos pases magnificados por el gobierno, es decir, con el mayor respeto, el concejal Saidoco de Concordia no representa la quinta esencia del peronismo entrerriano. Sí. Es un dirigente más, digo, el expresidente del Consejo de Educación. Pero Azueta, sí. Sí, pero ahí tiene que ver también con necesidades, con historias, con búsquedas de lugares y de reconocimientos. La diputada Vilma Vázquez, que es la diputada de Juntos, que ella es oriunda de Islas, fue la candidata suplente del senador Pacayut, por lo menos en 2 oportunidades, digamos. No es que en el armado de Frigerio no hay peronistas. Ya había, es decir, la primera pata peronista de Frigerio fue Juan Domingo Zacarías hace 3 años, 4, no sé. Entonces digo, me parece que un pase hoy representa menos que lo que hubiera representado en aquella época. Yo no recuerdo ahora pases de aquella época. Sí hubo una cercanía del gobierno de Montiel con el sector de Alacino, que conducía el partido. Entiendo que también con algún sector gremial, el sector de Allende y compañía, pero no había ese tipo de pases. Pero ahora vos me decís, yo creo que en el peronismo hay mucha gente esperando a pasarse, no percibo eso. Sí creo que Frigerio trabaja en función de, no hay que restarle mérito, ¿no?, a Frigerio, trabaja también en función de un armado que es más amplio. Una vez lo hablábamos con vos, seguramente lo hemos hablado, un poco al estilo Misiones, donde haya más sectores que confluyan, porque a la vez le permite pescar en varias lagunas, pero a la vez no quedar atrapado. Sí, un poco licuar al radicalismo. Y la tensión de Macri con Milei tampoco lo agarra tanto, viste que él eso lo navega por el medio. Me parece que su proyecto debe ser más en ese sentido. Sí, el bloque de Pichetto, digamos. Recién hablabas, mencionábamos esto, ¿no?, de las 2 etapas y nombrabas las legislaturas. Eran otras legislaturas donde cada lugar en la legislatura venían de un proceso de disputa anterior.
¿Cuánto impactó eso en la política en general, no en el peronismo, sino en el radicalismo? En el radicalismo sigue teniendo el distrito único y todas esas cuestiones, pero ¿cuánto impactó esa disputa de la que ahora se vuelve a hablar con esto de la minoría y que hasta que, como uno de los principales problemas del peronismo, es esto de, bueno, basta del dedo, ¿no? Que se ha sintetizado de esa manera. ¿Vos crees que ahí está el problema, como es la hipótesis más o menos generalizada? Sí, no, yo creo que sería importante que los legisladores sean jefes políticos, ¿sí? Sí, creo que sí, que eso servía, sobre todo cuando vos tenés un doble rol de un legislador en Entre Ríos, que ustedes se igual en muchos lugares, que el rol legislativo y el rol de gestor de su territorio. Entonces me parece que era una situación mejor. Las reformas políticas no van en ese sentido, van en el sentido de facilitarle las cosas al que sea más conocido, tenga más plata para hacer una campaña en los medios. Pero me parece que era un mejor mecanismo. Ahora no creo que sea el gran problema del peronismo. Tal vez ayude a que tenga el oído más cerca de la gente. Bueno, en ese sentido sí. Pero yo creo que en algún punto esto se instaló como una demanda de algunos dirigentes en particular. Dani Rossi habló muchas veces de esto. Y yo creo que en su caso particular tal vez esté pensando en su futuro. Digo, en un futuro legislativo para él, con lo que eso representa. Pero no creo que ese sea un impedimento para que la sociedad, para que el peronismo tenga el oído más cerca de la sociedad. Sí es cierto que si vos hacés la lista con todo tu pariente, y bueno, vos gobernador, digo, o vos senador, o vos capanga territorial, poner todo tu pariente en la lista, bueno, sí, o sea, es más difícil, pero no sé si ese es el origen del problema. Quiero que nos cuentes cómo... O sea, antes, un senador, o sea, bueno, cualquier acción política que iba a hacer en un departamento tenías que pedirle permiso al senador. Lo digo... Sí, eran las jefaturas políticas. El jefe político, al diputado. Va a ir un secretario de ambiente a un lugar sin avisarle al senador y al diputado. Pero eso no es porque los tipos sean autoritarios, es porque eran jefes. Y eso me parece que en algún punto se perdió. Evidentemente ayuda, porque el jefe político es porque tiene la capacidad de ver un poco más adelante que la mayoría de la gente, pero ver sus necesidades, y eso ayudaba a hacer mejor política. O sea, no puede ser lo que le hace mal a la política es la idea de la beca. Pero insisto, no creo que sea el origen del problema de los partidos. ¿Cómo eran las campañas antes para los que estaban en el gobierno, desde el gobierno? Esto es en todo el mundo. Gestión. ¿Sí? Desde la gestión. Pero para los que estaban en la vereda de la oposición, ¿cómo se financiaba? ¿Había forma de financiar una campaña desde estando fuera del Estado? Evidentemente sí. Pero ¿cómo se hacía? Y no, era juntando de todos lados, pidiéndole a los amigos, empeñando cosas, poniendo de garantía tu casa, tu auto. Pero no lo digo con una mirada... Sí, nostálgica. Empresarios que ponían, como siempre, en los dos lugares, sino que funcionaba así. Cuentan que en la campaña del 87, Busti, que se manejaba, que andaba por la provincia en un Ford Sierra, un auto de la época... Dicen que fue la campaña más caminada de la provincia de Entre Ríos. Llega a Gualeguay y no tenían plata para el hotel. Y Busti duerme en el Ford Sierra en la estación de servicio que está en la entrada de Gualeguay. Yo no creo que no haya tenido un amigo para pedirle que le tire un colchón en el piso, pero bueno, la anécdota es esa. Y dicen que eso fue un acto de campaña más potente que otras cosas que hubiera podido hacer. Digo porque siempre hubo como un resquemor a la palabra del político, siempre se la tomó como una palabra interesada. No es nuevo esto, ¿no? Pero sí, irán caminata cara a cara. Si vos en las redes tenés un moderador que te borra los mensajes negativos, menos Galimberti, que no sé por qué no se los borra. Claro. Es mucha pena porque Galimberti le escriben los amigos. Sí.
Sí, sí, el Facebook de Galimberti los últimos días es una maravilla. Este- Es su peña diciéndole barbaridades. Exactamente. Pero digo, ahí tenías que poner la cara, y si querías volver tenías que dar respuesta. Yo tuve la posibilidad, periodísticamente hablando, de hablar bastante con Montiel después de la segunda gestión. Yo antes no había tenido muchas posibilidades. Y el conocimiento que tenía del territorio provincial, de la gente que vivía en cada lugar, de las obras que se habían hecho, hizo política 40 años en Entre Ríos, sí, pero era muy importante. Es decir, tener el mapa geográfico, político, sociológico de la provincia en la cabeza. Está bien, estamos hablando de Montiel, Busti, fueron dirigentes muy destacados de la historia reciente de Entre Ríos. Pero digo, eso se ha ido perdiendo y creo que en parte culpa de este aparato, claro. Sinceramente. Pero ¿cómo, volviendo a una campaña? O sea, si vos podés ganar la elección con esto, como ocurrió en la última, Sí, se entiende, ¿no? Se entiende que lo uses. Ahora, ¿vos crees que ya no hay vuelta atrás con la forma de hacer política? Digo, esa creatividad o esa intuición de Busti, ¿no? De, obviamente, que como Busti no va a tener donde dormir en Gualeguay una noche, no existe. Pero esa intuición o esa creatividad o esa habilidad de llevar adelante algo que sea creativo, ¿vos crees que ya no hay vuelta atrás? Que en todo caso la creatividad ahora tiene que ver con de qué manera uso mejor esto, ¿no? Cuando uno habla, en una de las reuniones de los intendentes sub-40, el gran tema fue la comunicación. Che, esto que decías vos hace un rato, ¿no? Hagamos una banda de troll o algo así. Sí, sí. ¿Vos crees que ya no hay vuelta atrás a esa forma de hacer política, sino que, bueno, ahora es quién maneja mejor o piensa mejor sobre el funcionamiento de un aparato? Me temo que no, porque el avance, además de las tecnologías, digamos, de comunicación, es tremendo. Nosotros lo hemos sufrido, digamos, más yo que vos, soy un poco más grande, pero estar al día con todo lo nuevo que va apareciendo, hasta que sea disruptivo juntarse con la gente. Capaz que en un momento es disruptivo eso, ¿no? Pero yo creo que en Entre Ríos y en las localidades más pequeñas, el cara a cara sigue sirviendo. El tema es que vos tengas la percepción de qué es lo que la gente, lo que el ciudadano, tu vecino, está necesitando, ¿no? Porque a mí me da la impresión que la sociedad ha normalizado mucho, y esto no es nuevo, pero me parece que es así, que ha normalizado mucho la sociedad, no la dirigencia política, la sociedad, que la política es para salvarse. Entonces yo no veo que haya como un nivel de reproche en ese sentido. Si vos me decís, mirá la legislatura de Entre Ríos, yo no sé si entre todos los legisladores de Entre Ríos hay gente que está en política para salvarse. La verdad, me apurás así. Hay muchos que no conozco porque son diputados por primera vez, qué sé yo, pero la gente, el bloque justicialista, por ejemplo, decís, bueno, hay algunos que han sido 2 o 3 veces diputados, que yo los conocé. Eso no encaja. Entonces, como que la sociedad y los medios de comunicación, sus esquemas, los medios hegemónicos sobre todo, se mueven con esa idea y siempre miran la política desde ahí. Y la verdad que tampoco me parece que sea la realidad. Vos has recorrido, sobre todo hasta el año pasado, cuando andabas con la vicegobernadora, recorrías la provincia. ¿Hay algo para hacer en términos de comunicación y replantearnos nosotros, los periodistas, digo, sobre esto que decías recién, ¿no? Uno va al interior y es como ¿está la agenda nacional o todavía hay una idea de escuchar la radio local? No, mirá, en Galarza hay una señora que le dicen la tía Mabel. Tiene 76 años y hace aproximadamente 6 que empezó a usar un teléfono, filmar las cosas del pueblo, las actividades del pueblo y subirlas a sus redes. Tiene a todo Galarza de seguidores, digamos. Yo creo que la inquietud por lo local y por conocer y qué sucede en tu entorno está presente. Lo que sí pasa es que esos mismos medios, en lo que tiene que ver con la información nacional, repercuten reproducen una agenda
hegemónica, digamos. Pero bueno, no hay arreglo para eso. Pero yo sigo pensando que la comunicación desde tu lugar funciona, y porque tiene que ver con lo que te cambia la vida en el día a día. Hoy o sea, yo me junto con gente de la política todo el tiempo, porque te pasa lo mismo, Sí, sí. y te hablan de lo que vieron en Gelatina, ¿cómo se llama? Sí, Blender. Olga, Sí. y yo sí, está todo bien, pero es como que a vos debería interesarte lo local. Si podés ver todo, buenísimo, pero no creo que te dé el día para ver todo. Pero me parece que en la ciudadanía lo de la comunicación local sigue siendo una necesidad. Sí, sigue habiendo en el interior, la gente sigue escuchando. Porque además, si no, ¿cómo hace el vecino de Galarza para saber qué hizo el intendente? ¿O cómo hace el vecino de Paraná? No le va a venir a pedir el libro de economía con los números de la provincia a Panzeri. Necesita que los medios estén en eso, ¿no? Más allá de que después en los medios tenemos muchos problemas que tienen que ver con la precarización que todos hemos sufrido, todos somos ex trabajadores de alguna cosa, ¿no? En tu caso con el tema del diario, ¿no? Pero digo, más allá de esa, que también debiera haber en algún momento un ámbito de debate para los periodistas, de cómo manejarnos. Yo creo que dentro de todo, puede parecer como demagogo esto, pero digo, dentro de todo el periodismo de Entre Ríos tiene criterios, valores, trata de manejarse más o menos en ese sentido, ¿no? A veces no ayuda la cuestión de la precarización laboral, obviamente. En cuanto a la comunicación, ya para ir cerrando, hubo una entrevista, no sé si la viste, o por lo menos capaz que te enteraste, y que tiene que ver con esto, ¿no? El gobernador Frigerio le dio una entrevista al Presto, ¿no? A Presto Filipo, personaje, por lo menos a mi entender, bastante nefasto o nefasto. Y la pregunta era, ¿no?, de los periodistas, digo, preguntas que salían en los grupos de periodistas en los que uno está, ¿qué necesidad? Y yo creo que, no sé si fue un error de comunicación, la verdad que yo no sé si fue un error en la estrategia de comunicación del gobierno, porque si uno ve después las visitas, puede decir, ¿qué impresión te dio y qué le hubieses asesorado a un gobernador? Yo le hubiera dicho que no la haga. Pero que no la haga por una convicción personal o en términos estratégicos. No, de estratégicos. No, porque a mí no me cabe duda no me cabe duda. Bueno, creo yo que Frigerio no se tiene que haber sentido incómodo con esa nota. Pues yo lo veo en ese sentido, en lo que tiene que ver con los manejos de la comunicación y todo lo demás, más cercano a lo que se hace en Buenos Aires que lo que se hace acá. Pero me parece que es, teniendo en cuenta los temas judiciales que ha tenido el Presto recientemente, es como un guiño a una persona que a la mayoría del periodismo local le cae mal. No sé si esa... Pese a que a mucha gente le caiga bien. Pero me parece que no es la gente de acá la que le cae bien. No sé si acá el Presto tiene muchos seguidores. Yo vi un fragmento de la entrevista, no sé si publicó más, donde hablaba de la deuda, una deuda oculta. Y en un momento Frigerio habla de $1.000 millones, creo que se equivoca, es 1.000 millones de pesos, pero bueno. Pero que vos decís, bueno, 9 meses después de haber asumido el gobierno, vos estás encontrando deuda todavía, ¿sabés dónde están las cosas, cómo se maneja? Si no le veo el rédito comparado con el rechazo que provoca que haya hablado con el Presto. Yo no tengo nada contra el Presto, pero me parece que representa lo contrario a lo que a muchas cosas que nosotros defendemos, como por ejemplo los valores de la vida democrática. Un tipo violento, que incita a cometer delitos en las redes. No tengo nada más que eso que decir de este personaje. Entonces, el costo, yo no he encontrado a nadie en los ámbitos que yo me muevo, periodísticos, políticos, que no haya sido nadie que no haya sido crítico con esa decisión. ¿Y por qué no se dijo nada? ¿En los medios? Digo, el justicialismo no... No sé, sinceramente no lo sé. No, yo pensé que me preguntaban los medios, porque en los medios solíamos decir, yo no hago periodismo de periodistas.
Sí, no, cuando yo no te sí. querés comprometer demasiado. Claro. No, me llamó la atención que, excepto la secretaria del bloque de la Cámara de Diputados, Sofía Giglione, Giglione, fue la única que... Y nuestro colega Juan Braco. Sí, bueno, pero el justicialismo, verdad, no dijo nada. Eso tal vez sea por esta idea de, a ver, creo yo mal interpretado, mal entendido. Bueno, yo no coincido de que la libertad de prensa permite cualquier cosa. Pero tal vez no se les ocurrió, pero la verdad que yo creo que si me hubiera tocado asesorar a un gobernador, hubiera dicho que no tenía por qué hacerlo la nota. Bueno, como decís, ¿es democrático que le niegue una nota al Preste? Bueno, hay miles de periodistas de Entre Ríos que nunca hablaron con Frigerio. Y no hablaron porque no le da el tiempo, porque no puede estar todo el día hablando por radio. Entonces, no creo que sea un tema de... Boleta única y comunicación. Boleta única, política y comunicación. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Ves algo, un quiebre, una nueva etapa o...? Para mí es lo mismo que había planteado Bordet, no cambia demasiado. Yo pienso lo mismo, me parece que es un proceso que a los partidos políticos los va vaciando de contenido. Esto va en detrimento también de esas jefaturas territoriales que acá hablaba. Una reforma para la gente que es más conocida, para la que pueda por ahí bancar una campaña, una buena campaña en redes, porque decir, no, ahora yo no sé al final si va a salir o no la parte que dice que vas a tener una cantidad de espacio en medio de comunicación, pero al margen de eso va a poder hacer otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, un buen equipo de redes es más caro que si te sube a las redes de tu sobrino, las cosas, ¿no? Está claro. Yo creo que si lo que se discutiera es política, deberíamos tener una ley muy parecida a la ley de lemas, absolutamente denostada en todos lados. A ver, ¿cómo sería? Sí, porque si vos tenés un partido político que sostiene que del presupuesto del PBI el 10% tiene que ser para educación, que a los que produzcan en la provincia hay que disminuirle los impuestos y que la política vial de Entre Ríos tiene que ver con los recorridos productivos de la provincia, y otro que te dice que no, que para educación el 2% nada más y que la política vial que es la concesión de ruta. Bueno, entonces todos los candidatos de este partido representan esta idea, todos los de este partido representan estas ideas. Si acá hay 4 candidatos y uno, o no pueden ser los 4 gobernadores, bueno, los que votaron a los otros 3, no al que gana, supuestamente estuvieron más cerca porque comparten esta idea de este candidato que de este. En la lógica de los partidos políticos que hacían plataformas de gobierno, que sostenían programas de gobierno, ese sería el mecanismo más adecuado. Denostada por lo de Santa Fe, por lo de San Luis, todo lo demás. Pero yo digo, la boleta única tiene ventajas a la hora de emitir el sufragio, porque es más cómodo, más fácil el conteo. Acá en Entre Ríos con la boleta, con el mecanismo que tenemos, no ha habido fraude escandaloso. O si no, yo no vivía acá. ¿Qué problema hubo con las elecciones en los últimos 40 años? En el 95 Montiel denunció periodísticamente fraude en Concordia. La única cosa que... Bueno, acá hubo Frigerio gana por 1 punto y nadie dijo nada. Entonces digo, es como que te ofrecen un remedio a problemas a enfermedades que no tenés. Alguno me dirá, sí, pero la boleta sábana. Bueno, yo creo que el problema no es exactamente el formato de la boleta, sino el vaciamiento de los partidos, porque si los partidos funcionaran como yo creo que deberían funcionar, esa boleta sábana tendría jefes territoriales, dirigentes de relevancia. Bueno, me parece que ese es el tema. Yo de la reforma electoral no abrigo ninguna expectativa en absoluto, y tampoco la abrigaba en la vez anterior, de la política como uno quisiera que funcionara, digamos. Capaz que después, por ese mecanismo, llegan excelentes dirigentes políticos y bueno, todo lo que dije, pero yo no tengo ningún motivo para tener esperanza en eso. Carlos Mateoda, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, fue un gusto.